Hola, ¿qué tal a todos? Ahora ya me está gustando hacer Facebook Live sorpresas y que esta no sea la excepción. Bueno, mi nombre es Elisa Gaona y me formé como pediatra y gastroenteróloga pediatra y les estoy hablando hoy acerca de un tema que me pareció por su relevancia, incluso comentarlo en domingo. Y es un tema que se desprende de lo que les platiqué el miércoles pasado. Hola a todos. De la fiebre, y son las crisis convulsivas por fiebre. Estuve leyendo y he estado leyendo muchos de los comentarios que han hecho y la verdad es que no me podía quedar pues esperando más tiempo sin resolverles esa duda. Ya escribí un post del tema de crisis convulsivas por fiebre, pero preferí explicárselos en vivo y a todo color. Bueno, hay quienes lo verán grabados. Entonces, bueno, muchos saludos a todos quienes están conectando y gracias, Angie, por desearme felices vacaciones. La verdad es que sí, estoy descansando. Bueno, pues saludos, no se les olvide, además de mandar sus saludos y sus preguntas, decirme de dónde me están escuchando, que es de mi gran interés saber. Entonces, díganme, por favor. Para mí me da muchísima alegría y la verdad gusto saber que me escuchan de otras partes del mundo. Bueno, entonces, primero vamos a entender cómo trabaja el cerebro. El cerebro trabaja a través de ondas eléctricas y estas ondas eléctricas son generalmente ordenadas y regulares. Cuando las ondas eléctricas no son ordenadas y regulares, entonces se produce una crisis convulsiva. Esta crisis convulsiva puede tener muchas causas. Una causa es la fiebre, que es lo que les voy a explicar más adelante. Pero, ¿qué es lo que quiero que tomemos en consideración? ¿Y cuál es, me pareciera que la razón principal por la cual es muy frecuente que se tenga miedo en torno a la fiebre? Y es porque una de las causas de las crisis convulsivas puede ser una infección a nivel sistema nervioso central, es decir, a nivel de cerebro. Y entonces, como es más frecuente que un niño con una meningitis, por ejemplo, o una encefalitis, que son en todas estas ocasiones meningitis y encefalitis, infecciones a nivel sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro, de todo lo que lo conforma, se sucedan convulsiones, y que a veces no por las convulsiones ni por la fiebre, sino por la misma infección en el cerebro cause secuelas, es que le tenemos miedo a la fiebre y a las crisis convulsivas. Pero en términos generales, las crisis convulsivas, sobre todo cuando se presentan en una única ocasión, aunque se presenten de manera más frecuente o no sé, que se presente, por ejemplo, tengo un paciente que quiero muchísimo, que tiene crisis convulsivas febriles y lo estudiamos porque eran unas crisis convulsivas irregulares, es decir, no se presentó en una única ocasión, sino se repitió en otras 4 o 5 veces, pero al final resultó que no tenía nada neurológico. No los quiero hacer pelotas, lo único que les quiero explicar es que las crisis convulsivas no suceden únicamente por la fiebre, pero es por la fiebre que es una de las causas más frecuentes. Ahora, ante esto voy a explicar o me voy a enfocar en las crisis convulsivas por fiebre, no en las crisis convulsivas de otras causas. Las crisis convulsivas por fiebre suceden por lo general en los niños entre 6 meses y 5 años de edad. ¿Por qué suceden y por qué en estos grupos de edades? Primero, ¿pueden suceder antes de los 6 meses de edad? Sí, pero generalmente cuando pasan antes de los 6 meses de edad, hay otra causa que las explican y es muy importante que los revise un neurólogo pediatra. Y después, ¿por qué hasta los 5 años de edad? Porque son dependientes de la maduración del sistema nervioso central. Recordemos que como seres humanos somos imperfectos y no nacemos totalmente maduros. Y al no nacer totalmente maduros, esto significa que cada sistema
es decir, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, el sistema neurológico, tiene un tiempo para madurar. Y el sistema neurológico o el sistema nervioso central termina de madurar en esta área a los 5 años de edad. Esto significa que los niños tienen riesgo o pueden tener riesgo de tener crisis convulsivas febriles hasta los 5 años de edad. Puede ser que nunca se les hayan presentado y de repente al año y medio o de repente a los 2 años o de repente a los 4 años tengan crisis convulsivas relacionadas con la fiebre. Pero si después de los 5 años de edad persisten estas crisis convulsivas, tienen que ser valorados porque posiblemente hay otra causa que no necesariamente es la fiebre. Ojo, no se vale decir, ay, mi niño tiene 8 años y convulsionó, pero como él convulsionaba de bebé por fiebre y ahorita tuvo fiebre, seguramente es lo mismo. No, las crisis convulsivas por fiebre tienen una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad son los 5 años de edad, ¿ok? Esto es bien importante. Bueno, luego, eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué suceden? Suceden no por qué tan alta sea la temperatura, realmente es una sensibilidad que tiene ese niño suscitada por la inmadurez del sistema nervioso central, pero por una predisposición genética. Generalmente hay un componente genético en las crisis convulsivas por fiebre. Esto significa que la madre, el padre, algún hermano, algún tío, el abuelito, el primo tuvieron crisis convulsivas por fiebre. El detalle es que no muchas veces las sabemos identificar y como no siempre las sabemos identificar, no siempre se diagnostican y por lo tanto creemos que nadie en nuestra familia las tuvo cuando sí las tuvieron. ¿Ok? Pero, ¿por qué lo comento? Porque nos tenemos que quitar el miedo de una vez por todas a la fiebre. Porque decimos, si le da 40, le va a dar fiebre. Y yo tengo igual otra paciente que es de mi corazón que me dijo, Eli, o sea, yo te hice caso cuando tú me decías que no me preocupara si tenía fiebre y si estaba tranquila, que nada más la hidratara y que no hiciera otras cosas y le di su medicamento, pero convulsionó por fiebre. Y me dijo, yo creo en ti y sé que ella no convulsionó por la fiebre, sino porque tenía una predisposición genética porque su papá convulsionó por fiebre de bebé. Pero aún así no me puedo dejar de quitar el mal sabor de boca de sentirme culpable de que a lo mejor yo lo pude haber prevenido. Bueno, ojo, si nunca ha convulsionado por fiebre, nuevamente repito, o sea, tú no sabes si va a convulsionar sí o no. Y a veces hay más riesgo en darle muchos medicamentos porque eso es lo que sucede. A veces nos preocupamos tanto por bajarle la temperatura que le damos un medicamento tras otro y tras otro y tras otro y lo único que condicionamos es un mayor daño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que conocer la historia de nuestra familia, tenemos que saber si el papá de nuestro hijo, la mamá de nuestra hija, porque yo también sé que hay algunos padres que nos escuchan, o en la familia hubo crisis convulsivas por fiebre en niños menores de 5 años, y sí, bueno, mi hijo tiene una predisposición genética a que esto suceda. Y esta predisposición genética es una predisposición que pasa en todos los hijos. Puede que haya hijos que lo tengan y puede que no. Pero repito, no depende de qué tan alta sea la temperatura, porque los padres de niños que convulsionaron o que convulsionan por fiebre saben que las crisis convulsivas por fiebre se pueden presentar con una temperatura de 37,5, de 38, una hora después de que tuvieron fiebre, un día antes de que tuvieron fiebre. O sea, no necesariamente es, uy, tuvo 40, convulsiona, no. Entonces, por favor, eso tómenlo en cuenta para ser prudentes a la hora de controlar la fiebre de nuestros hijos. Y los invito a que lean los posts que subí hoy en 2 horas más, 1 hora y media más. Voy a subir el último post de 4 que se llaman fiebrefobia. Todo esto con la intención de que estén bien informados como padres, no tengan miedo. Uno siempre tiene miedo, hombre, son tus hijos, te da miedo.
y te da dolor verlos mal, pero no tenemos que abusar de la medicina. Tenemos que ser, ¿cómo decirlo? Pues a veces es difícil, pero moderados. Saber cuándo sí ir al hospital, saber cuándo estar tranquilos, saber cuándo hidratarlos, ¿no? Tenerlos cerca, apapacharlos, dejar que el cuerpo actúe también, ¿no? Y ese es justamente el objetivo y la finalidad de todos estos videos que hago y que les comparto con muchísimo cariño, que es eso, empoderarlos en este conocimiento que no necesita ser médico ni enfermera para tenerlos, pero que bien vale la pena, ¿no? Y la verdad es que a veces nos da flojerilla leer, entonces por eso les hago sus videos, que para mí es un gusto. Entonces, recapitulando, las crisis convulsivas febriles suceden antes de los 5 años de edad y hay una predisposición genética a estas crisis convulsivas y no depende de qué tan alta sea la temperatura. Pero ¿cómo las reconozco? ¿No? Entonces, la manera de reconocerlas es variable. ¿Por qué? Porque no todas son las mismas. Estoy leyendo rápidamente las preguntas que subieron. Saludos a todos. Yo viví en Colombia, por cierto, en Villavo. Fui muy feliz. Ok, voy a hablar de las secuelas. Está perfecto. Bien, ok. ¿Cómo reconocer una crisis convulsiva? Las crisis convulsivas en general se pueden presentar de diferentes maneras, pero las crisis convulsivas por fiebre en los niños por lo general tienen 2 maneras de presentarse y las 2 maneras son muy impactantes. Por más que uno sea médico, por más que uno ya los haya visto convulsionar antes, invariablemente ver una crisis convulsiva siempre es muy impresionante. Por eso es importante, 1, saber cómo se presentan y 2, saber cómo actuar. Entonces, en cuanto a cómo se presentan, vamos a ver. La primera manera es la que normalmente o de la que más sabemos por películas y por historias o situaciones que nos han contado, que es un movimiento no controlado de alguna parte del cuerpo, ya sea brazos, ya sean piernas, ya sea uno o los 4. Se acompaña además de una desviación de la mirada, ¿no? Generalmente es hacia arriba, y una pérdida de contacto, por así decirlo, con la realidad, ¿no? O sea, ya no está poniendo atención, ya no tiene un contacto, pierden contacto con la realidad en ese momento, o sea, con las personas. Y algo que es muy característico, que no nos tiene que preocupar, es que se ponen azules o morados, generalmente alrededor de los labios o la cara, y no es porque no estén respirando, sí están respirando. Lo que está sucediendo es que no hay una buena oxigenación de los tejidos y por eso cambia de color. Pero esto es importante porque a veces tenemos reacciones de miedo y muy apresuradas porque creemos que se están ahogando. Pero no, tenemos que ver bien y generalmente, más bien, en una crisis convulsiva respiran, no generalmente, sino sí están respirando y esto es importante. Entonces, ¿cuál es la otra manera en cómo se presentan? Con rigidez. En lugar de tener movimientos, están absolutamente totalmente rígidos, los brazos rígidos totalmente, y nuevamente la desviación de la mirada y la pérdida del contacto con la realidad y se ponen morados o azules. A veces hay gritos, pero son totalmente involuntarios y también cabe mencionar que estos movimientos no son voluntarios. ¿Cuánto tiempo duran? Por lo general duran menos de 5 minutos, pero cuando ves una crisis convulsiva es tan impactante que sientes que dura horas, sientes que nunca acaba. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma y reconocer que está convulsionando y que esto no le va a generar ningún daño ni ninguna secuela a su cerebro. Cuando tenemos esa conciencia podemos actuar con mayor claridad y tranquilidad. Lo segundo es voltear a la persona o poner a la persona, en este caso al niño o al bebé, de lado, que su cuerpo esté de lado, por si llega a vomitar,
ese vómito no vaya a los pulmones y broncoaspire. La tercera recomendación es no meter nada a la boca, nada. Y esto va para crisis convulsivas por fiebre o crisis convulsivas de cualquier tipo. Eso de que se tragan la lengua o que se comen la lengua o que se cortan la lengua es mito urbano. Sí, se la pueden morder, pero nunca se la van a tragar ni atragantar con ella. Es más el riesgo de atragantamiento si les metemos un lápiz, una cartera, un palo, un trapo o nuestro dedo a que si los dejamos, ¿ok? Tenemos que quitar 5 alrededor de ellos todo aquel objeto o situación con la cual se puedan lastimar. Por ejemplo, si estamos en el baño, digamos, en la regadera, salir de la regadera, acostarlo en el piso. Si está en la cama, bajarlo al piso. Si está al lado de una escalera, quitarlo de esa zona, que no se golpee con nada. Y la última recomendación es tomar el tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, nuevamente repito, es tan impresionante que a veces no tenemos noción de cuánto tiempo dura y esto es importante porque esto lo tenemos que reportar. Y si es una crisis convulsiva por fiebre o sin fiebre que dura más de 5 minutos, tenemos que ir necesariamente o más bien llamar a una ambulancia. Igual, ahorita voy a tocar ese tema. Bueno, lo voy a tocar de una vez. ¿Cuándo vamos al hospital? Al hospital vamos frente a una crisis convulsiva ante 3 situaciones. Ante 3 situaciones, diría mi esposo. 1, 2, 3. 1. Si la crisis convulsiva dura más de 5 minutos. Si se presenta una crisis convulsiva para y luego se presenta otra vez otra crisis convulsiva y nuevamente para. Y si es la primera vez que convulsiona. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que esa crisis convulsiva o sospechemos que esa crisis convulsiva es secundaria a fiebre, no tenemos la certeza. Puede ser que sea secundaria a una infección cerebral, una meningitis, que repito, hay una vacuna contra la meningitis bacteriana. Hay otro tipo de meningitis que es la viral, pero hay una vacuna contra la meningitis bacteriana. Y la pueden conseguir. No es gratuita, no está en sector salud, se la pueden pedir a su pediatra. Infórmense, consíganla. No es barata. Tampoco es muy cara, ¿no? Por lo general cuesta por debajo de 1,500 pesos mexicanos, no sé. Eso en México, en Ciudad de México. Obviamente varía de ciudad a ciudad, pero vale la pena. ¿Okay? Hay en algunas cartillas, como en la de Argentina, en la de Estados Unidos y en la española, que están incluidas porque son países en los que son frecuentes, en los que la meningitis es frecuente, pero de todas maneras, como es muy grave, vale la pena ponerla y se puede poner a partir de los 10 meses de edad. Bueno, entonces, ante la primera convulsión por fiebre, tenemos que ir al hospital. ¿En qué momento? ¿Cuando está convulsionando? No. No, cuando está convulsionando tenemos que ponerlo de lado, alejarlo de cosas con las cuales se puede hacer daño, tomar el tiempo y no meterle nada a la boca. Va a ceder en menos de lo que pensamos, en 5 minutos o menos. Y una vez que termina la crisis convulsiva, regresan en sí y la mayoría de las veces están muy cansados, muy agotados e incluso pueden tener alguna parte del cuerpo paralizada. Puede que no puedan mover bien las piernas o no puedan mover bien los brazos o la mitad del cuerpo, no puedan hablar bien si es que ya hablan y esto es normal. Y generalmente están muy cansados y lo que quieren es dormir. ¿Se vale dejarlos dormir? Por supuesto. ¿Ok? Entonces, con calma. ¿Por qué digo con calma? Porque muchos accidentes suceden en el camino al hospital porque vamos apresurados. Entonces, vamos tranquilos y esto aprovecho también este mensaje para decirles que si no tienen un seguro de gastos médicos y no viven en un país en el cual el seguro de gastos médicos es obligatorio, consíganlo, cómprenlo, contrátenlo. Los seguros de gastos médicos están hechos para no utilizarlos, pero si los tenemos que utilizar estamos preparados. Y esto es muy importante. Tengan asegurados a sus hijos. Gastamos en muchas cosas.
Y a veces consideramos que comprar un seguro de gastos médicos es caro, pero realmente al final sale muy barato. Entonces, si no lo tienen, por favor, búsquenlo. ¿Ok? Bien, y busquen un buen asesor que les ayude. Yo tengo una que es maravillosa, que es Keta, luego si quieren les paso sus datos. Pero bueno, búsquenlo. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar la calma, esperar a que esto ceda. Si todavía está con temperatura o lo sentimos con temperatura, aquí sí es una muy buena opción poner un supositorio rectal porque controla la temperatura de manera rápida y no se la tenemos que dar por la boca con el riesgo de que lo vomite o que no se lo tome. Ahora, vean el video que subí acerca de fiebre y de los supositorios rectales, ¿ok? Nada más para que tengan contemplada siempre la dosis. Bueno, ya que terminó la crisis convulsiva, tenemos, si es la primera vez que la tuvo, tenemos que ir al hospital. Obviamente avisamos a nuestro pediatra y vamos al hospital. Y en el hospital lo que comentamos es eso, ¿no? Describimos o tenemos que describir exactamente qué fue lo que observamos, cuánto tiempo duró y si hay algún antecedente en la familia y también si hay alguna infección que esté en ese momento. Quiero resaltar que todo bebé menor de 3 meses con fiebre tiene que ir necesariamente al hospital. Y la razón es porque cuando son tan chiquitos, menores de 3 meses, las infecciones se pasan fácilmente al cerebro. Entonces, por eso es tan importante que todo bebé menor de 3 meses, independientemente de la causa, de que convulsione, de que no convulsione, tiene que ir al hospital y ser revisado. ¿Ok? Bien. En el hospital, siendo la primera crisis convulsiva, además de un interrogatorio, generalmente, o lo ideal, es que le tomen a ese bebé o a ese niño estudios para ver dónde está esa infección. Estudios de sangre, estudios de orina y si se considera necesario, un estudio del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea al cerebro y que está a lo largo de la médula espinal. Es un procedimiento seguro, fácil de hacer y rápido para aquel que lo sabe hacer, obviamente, pero no supone mayor riesgo. Y es tomar una muestra con una aguja diseñada para tal fin en la columna vertebral y la verdad es que tampoco es que sea un procedimiento doloroso. ¿Ok? Pero esto es importante. Esto no se hace en todos los niños que tienen su primera crisis convulsiva febril, se tiene que valorar. Y ya que vimos que no tiene una meningitis, que esa es la primera razón o la razón preponderante por la cual se hace ese estudio, se tiene que valorar por un neurólogo pediatra. Si están en la Ciudad de México, mi recomendación, porque trabajo con ella y la conozco y sé que es un excelente médico y además un médico ético, es la doctora Guadalupe Jantrón, que está con nosotros en ATIN, que bueno, si lo buscan en Facebook está como Centro ATIN, que es 56614778. Entonces siempre me parece a mí de valor tener el dato de algún neurólogo pediatra por si las moscas. Tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y siempre es bueno estar preparado. Bueno, y este neurólogo pediatra va a revisar y les va a informar y les va a decir lo mismo que les estoy diciendo, pero obviamente como un traje hecho a la medida. A veces hay indicación de tomar estudios como un electroencefalograma, que es un estudio de cómo está la actividad del cerebro. Y la mayoría de las veces solamente se presenta una crisis convulsiva y nunca más. Entonces, bueno, otra cosa importante es, después de los 5 años de edad se quitan y la mayoría de las crisis convulsivas por fiebre no necesitan medicamento contra las convulsiones, solamente un adecuado control de la temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, eso nada más para comentarlo. Y bueno, y eso es todo. Entonces, por favor no tengan miedo, mejor informémonos. La mejor cura para el miedo es la información y la información fidedigna. No quiero decir que yo tenga toda la verdad, pero hay mucha información que se sube en las redes sociales y en internet y no necesariamente todas tienen una buena base científica y médica. Y pues en mi caso
hablo con más autoridad porque mi formación me lo permite y mi experiencia también. Entonces, bueno, quedo a sus órdenes y pues nada, se acaba este Facebook Live sorpresa. De todas maneras, mañana en la mañana voy a publicar, o bueno, más adelante voy a publicar el texto que subí. Si no, lo pueden buscar de una vez, de crisis convulsivas febriles. Y pues cuídense mucho, quedo a sus órdenes. Y nada más recordarles que si tienen alguna pregunta muy específica, porque las recibo continuamente, de sus bebés, de sus niños, estoy en la mejor disposición de contestarles y con todo el cariño lo hago. Nada más espero que comprendan que yo les dedico tiempo, no nada más es una pregunta que respondo rápido, sino me tomo mi tiempo y pues el conocimiento para darles una buena respuesta y como todo en la vida, el trabajo tiene pues una remuneración y entonces las consultas online son muy económicas, no importa si las hacen de Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España, se les cobra en su moneda y la mejor manera de hacerlas es a través del link que vienen si me mandan un mensajito por QLife. Entonces estoy a sus órdenes y pues nuevamente con muchísimo gusto de saludarlos y nos vemos el próximo miércoles para otro Facebook Live. Un besote, cuídense mucho, pórtense mal, digo bien, bye.